queridos amigos de YouTube. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y tenemos dos invitados especiales, uno de Bogotá, Colombia, y la otra es de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y vamos a estar hablando sobre el tema de la niñez. El tema del día de hoy se llama Defendamos a la niñez. ¿Y de qué debemos de estar defendiendo a la niñez? Bueno, como hemos visto en otros videos, les hemos compartido que la nueva escuela mexicana está cambiando completamente la forma de pensar de los niños, y no para bien, sino para mal. Se está robando el corazón y la mente de los niños, y es por eso que es un llamado muy importante a los padres de familia para que se pongan las pilas, reaccionen y hagan un muro, defiendan lo más preciado que Dios les ha dado, que son sus hijos. Y tenemos a dos invitados especiales. Wilmer Sánchez, que es un defensor reacio de la niñez allá en Bogotá, Colombia. Ya estarán viendo parte de lo que él hace en Colombia en este video. Y tenemos a una ex candidata del partido de Morena, la maestra Adela Ramos. Ella estuvo dentro de este partido comunista que está llevando a la niñez a perderse totalmente. Y también nos va a hacer algunos comentarios al respecto, así es que te pido que te quedes, compartas y comentes. Pues mi primer pensamiento, en lo que yo siempre he creído, tengo una filosofía y guardo una gema que la verdadera educación es el desarrollo pleno de las facultades físicas, mentales y espirituales, ¿verdad? Y que hoy el objetivo de la educación, por lo menos aquí en México, Wilmer, ya no va a servir como herramienta de superación ni de desarrollo de habilidades. Nada más habla de una felicidad, que la felicidad es per se, o sea, por fin, ¿qué te hace feliz? O sea, no puedes ser feliz sin conocimiento, sin realización, sin poder competir o aislado de todo. Entonces, es una ocurrencia de este gobierno comunista que está afectando a toda la niñez, pero que aquí como madres de familia, como maestras, como seres humanos, estamos aquí en sentido común, defendiendo a la educación pública, defendiendo a la niñez, porque pues los niños son vulnerables y no queremos una educación desdibujada. Entonces, aportar todo lo que podamos con todo el corazón y lo mucho o poco que sumemos, yo creo que va a servir a todos. Ya saben, mi nombre es Wilmer Sánchez, soy veterano de las fuerzas militares, me retiré hace 2 años de las... es más, en 2 días cumplo exactamente 2 años de haberme retirado de la Infantería de Marina, Armada Nacional de Colombia. Posteriormente a ese retiro, que asumo que iba a ser un descanso, pasar a un descanso, me encuentro con que lo que había vivido durante 21 años de servicio militar era un entrenamiento para lo que venía, porque me encuentro con que tengo que enfrentarme al sistema, me tengo que enfrentar a instituciones para poder defender a mi familia. Cuando yo solicito el retiro, eso fue 1 año antes de que me llegara, porque duró 1 año exactamente para llegarme el retiro. Con mi esposa ya habíamos planeado que íbamos a tener bebés, queríamos tener otro bebé. Mi esposa efectivamente queda embarazada y entra una decisión muy fuerte en ese momento, y es que tengo una oportunidad de trabajo muy grande, y es que puedo ser entrenador de fuerzas especiales a nivel Latinoamérica con una empresa estadounidense, y está abierta esa puerta, pero al mismo tiempo noto que mi esposa va a las citas médicas en las que no podía ir yo, y cuando llegaba llorando. Y yo digo, ¿pero qué pasa? No, es que me promueven el aborto, es que quieren que, pues me dicen a toda hora que aborto, y yo no entiendo para qué me nombran eso, yo no quiero eso. Entonces empiezo a notar, en ese momento me toca tomar la decisión: ¿me garantizo la economía de mi familia o salvo la vida de mi hijo y de mi esposa? Y ustedes saben cuál va a ser la decisión que voy a tomar como padre y como esposo,
pues primero mi familia y después Dios retribuirá todo lo que tengamos que hacer. Y empezamos una batalla fuerte. Entonces, entro en ese proceso de activismo, ya venía con un año de ir entendiendo lo que estaba pasando con nuestros niños y pues me enfrento de choque con esta tipo de cosas que están pasando y me doy cuenta que es una realidad. Hago un activismo constante, marchas, plantones, denuncias, empiezo a aprender a utilizar las redes sociales. No sabían, pues uno como militar uno no está pendiente de redes sociales ni nada de esa vaina. Entonces empiezo a dar esta pelea y en ese proceso pues también aprendo mucho sobre el Congreso, me empiezan a invitar a hacer debates, audiencias públicas, empiezo a invitar a la gente a ponernos a este tipo de cosas, pero también encuentro con que hay un sistema que le da la espalda a esto. Cuando uno empieza a denunciar y a decirle, mire, tengo esta denuncia, usted que está ahí metido en el Congreso, apoyémosla y démosle, acabemos con esto, también me doy cuenta que hay un espaldarazo. Entonces digo, esto no es una batalla que se puede dar fácilmente, esto es una batalla difícil. En ese momento digo, algo hay que hacer y empiezo a leer y decido estudiar Derecho Constitucional, un diplomado, me hice un diplomado para poder defender a mis hijos porque se me vino el ICBF, me querían quitar mis hijos, que yo era un... Es que es un tema complicado porque ellos utilizan todos los términos a favor de ellos y los manipulan. Entonces se viene una batalla complicada y empiezo a defender a mi familia, entiendo que tengo que defenderla y que tengo que prepararme. Afortunadamente, como les digo, venía de unidades de fuerza especial y uno entiende que para uno llegar a tener éxito en operaciones donde se juega con la vida, se tiene uno que preparar, capacitar y entrenar. Pues en ese momento estaba en juego la vida de mis hijos y obviamente tenía que entrar en un tema de entrenamiento, de capacitar, de prepararme y logro adquirir ciertos conocimientos. Esos conocimientos empiezo a llevarlo al Congreso. Posteriormente creo una fundación, la cual ahorita tuve que vincularme porque ya en el proceso me dicen, quiero ¿por qué no te lanzas a la política? Y me llega la oportunidad de ser candidato a la Cámara de Representantes aquí en Colombia, en Bogotá exactamente. Tengo el aval por el Partido Conservador y ya entiendo que mira cómo en un corto tiempo nos cambia las posturas de pasar de 21 años de servicio supuestamente a descansar. Me doy cuenta que no hay que descansar, sino que hay que prepararnos para levantar la voz y decirle a las familias, porque en ese proceso conozco muchas familias sufriendo diferentes situaciones y digo, yo voy a prepararlos y empiezo a capacitarlos y a enseñarles lo que yo aprendí, lo que yo pude resumir, se los daba ya. Yo les daba la hojita, ya mire, estas son las leyes que te protegen por educación en casa, esto es lo que va por no vacunación, esto va por cantidad de cosas que están afectando a la familia. Entonces, en ese proceso entiendo que hay que pasar un activismo, una preparación, y ahora ya no puedo seguir diciendo y gritando que hay que hacer, sino que soy el que las familias me dan el poder y me dicen, tome, usted que tanto exigía, ahora haga. Entonces en este momento me tengo que preparar, tengo que tener la capacidad de que, hermano, ya no estoy para gritar, sino para hacer. Entonces tengo que llevar la acción y lo que ustedes necesiten en este momento para México, que yo les pueda compartir en conocimientos, en lo que yo tengo, aquí estoy para servirles. Necesitamos unir no solamente entre países, sino entre naciones, porque estamos teniendo un ataque por parte de una organización que se dice defender los derechos humanos y es la primera que los viola. Automáticamente es la primera que abusa de los derechos humanos y es la que vulnera los derechos humanos, especialmente sobre nuestros niños. Entonces, hay algo que para terminar quiero que entendamos, y es que ellos lograron entender que a nosotros no nos van a cambiar, que a nosotros ya nuestro cerebro está formado y tiene raciocinio, tiene crítico, tiene un pensamiento crítico que no traga entero, sino que tiene la capacidad de discernir y de tomar decisiones. Pero si logran entrar en el cerebro de nuestros niños, van a tener el control de todas las naciones.
Y nosotros, como padres, como sociedad, tenemos la responsabilidad sagrada, porque ni siquiera es terrenal, es sagrada, de hacer respetar, hace unos días lo dije en unos discursos, de hacer respetar la mente y el corazón de nuestros hijos, de nuestros niños. Y eso es muy importante. El cerebro de un niño es plastilina pura y como tú lo moldees, así va a ser el resto de su vida. Entonces, es importante que las naciones entendamos eso. Eso para que ustedes me conozcan, sepan lo que estoy haciendo, por qué estoy aquí. Nadie me lo ha dicho, lo he vivido. Yo ponía estos días con el equipo de trabajo que tengo, que es un equipo espectacular, y yo les decía, nosotros estamos como leones. Al león tú le puedes ver cicatrices, lo puedes ver sangrando, lo puedes ver, pero el león está dispuesto a seguir dando la pelea. Y así estamos nosotros, y así estoy en esa posición, estoy yo, firme, estoy firme. Y si es necesario de ser violento, vamos a ser violentos, pero a los niños hay que defenderlos con el alma, hermano. Y esas heridas han sido ver a mis hijos perseguidos por instituciones, ver a mi esposa sufriendo porque no quiere abortar y se lo insisten, ver a mi esposa en sufrimiento ahorita porque perdimos hace más o menos un mes y medio un bebé, y sé que todo esto se debe a las presiones que nos ejercen. Porque ella una vez me empezó a decir, ¿y ahora qué? Otra vez esta pelea, mi amor, esta pelea. Todo eso afecta no solamente el cerebro de nuestros niños, sino también el de nuestras mujeres y el de los hombres. Entonces, esto es una pelea. Mi hijo también tiene una situación de discapacidad, tiene cirugía de corazón abierto, parálisis de medio cuerpo, tuvo un infarto cerebral, negligencias médicas, lo que ustedes se puedan imaginar. Y todo lo hace el sistema. Y a esto nos lleva el sistema. Entonces, nada, aquí estoy para ustedes. Colombia los quiere, los valora. Los colombianos somos muy apasionados cuando nos metemos en un tema de defender a nuestra nación, de nuestra soberanía, nuestras banderas. Y hay que despertar eso también en todas las naciones. Y sé que los mexicanos son pero berracos también, entonces no tenemos mucho de diferencia. Bueno, yo quisiera complementar lo que está diciendo Wilmer. Ayer precisamente analizando cómo defender a los niños y con lo que está comentando Wilmer, siempre todos los escritos, todo lo que comparto en redes sociales, siempre lo paso por la palabra de Dios. Soy una mujer cristiana y todo lo que debemos nosotros como profesionistas debemos de pasarlo por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, al estar reflexionando, se me vino a la mente, bueno, voy a buscar cuántas veces en la Biblia Dios maneja la palabra niño. La palabra niño la maneja 90 veces aproximadamente, dependiendo la versión que uno tenga. Niños lo maneja 85 veces. Niñas solamente 5 veces y 2 veces, de esas 5 veces, 3 son referidas a la niña como sexo femenino y las otras 2 veces como la niña de nuestros ojos. En lo que se refiere a los mamantes, como palabra sinónima de niño, solamente 2. Pero aquí es donde viene este punto. Hijo lo maneja 1800 veces en la palabra de Dios. Y es interesante ver por qué maneja hijo 1800 veces y niño 90 veces. ¿Por qué? Porque un hijo refiere más a los niños como hijos, como hijo mío, como hijo de. Eso nos lleva a deducir fácilmente una pertenencia y no a la individualización del ser humano como lo quieren hacer en el caso de la nueva escuela mexicana en México y en todos los países comunistas. Y a muchos no les va a gustar que la Biblia marca claramente que los padres son los que deben educar a los pequeños y deben estar bajo el dominio de los padres. Es decir, ¿qué es lo que nos está tratando de decir estas estadísticas o datos interesantes que podemos sacar de la Biblia?
que pertenecen a, y falsamente las ideologías de hoy han engañado muy sutilmente al hombre, cambiando palabras para convencer y acomodar su narrativa. Y dejen de dar importancia a lo que realmente lo tiene, como son los pequeños, los hijos, y están dejando que se relativice la verdad. Entonces cambian la palabra hijo en la nueva escuela mexicana, en todos los libros, en vez de decir hijo, cambian a infante, luego a sujeto de derecho y peor aún, lo cambian como un animal pensante. Así lo refiere la nueva escuela mexicana en los libros de Sin recetas para los maestros. Y esto es muy importante porque cuando el ser humano empieza a normalizar esas palabras en vez de decir hijo y decir infancias, infantes, sujeto de derecho, hace que los propios padres graben en su mente y conceptualicen a sus hijos ya no como sus hijos, sino solamente como sujetos e inconscientemente poco a poco van a delegar toda esa crianza y formación de sus hijos al Estado, como está sucediendo actualmente en todas las escuelas de México. Entonces, ¿de qué se trata esto? Uno de los puntos importantes que se está manejando con el comunismo y el socialismo es el cambio de las palabras. Un ejemplo es, si yo le digo pecado, ay, no digas que es pecado, mejor di que es un error. Entonces, como que suavizan el valor de un pecado a decir error o fortalezas y debilidades. Entonces el ser humano va suavizando las cosas. El padre de familia está empezando a dejar en manos del Estado la crianza de los hijos. Por ejemplo, sí me gustaría compartir esta parte donde Dios habla de la herencia. Dice un versículo de la Biblia que la herencia del Señor son los hijos. Una herencia. ¿Qué pasa con una persona que tiene muchas casas o mucho dinero? Pues se va a fijar muy bien a quién le va a dejar esa herencia, ¿no? Entonces Dios hace lo mismo. Herencia dice la palabra de Dios que herencia del Señor son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Entonces, los padres de familia ahora no se han dado cuenta que esa herencia se las está encargando Dios. Y precisamente, muy sutilmente, el enemigo está creando en la mente de los padres que ya no son hijos de. En la Biblia siempre dice hijo de o hijo mío. No hay donde dice los niños, o sea, de manera generalizada, sí hay algunos versículos. Cristo se refiere a que de los tales es el reino de los cielos, pero a lo que voy es de que actualmente todo se está suavizando. Entonces, al padre de familia, cuando pierde esa pertenencia de nombrar a sus hijos como tal, como hijos, entonces es bien fácil que le dé al Estado, a los jardines de niños, desde los que nacen, se los manden a la guardería. Y entonces, ¿por qué? Porque ya son sujetos de derecho. Y eso hay que tener ahí. Wilmer, tú que sabes, maestra Adela, que saben de leyes, nombrar a un niño y cambiarlo ahora, no como niño ni como hijo, un sujeto de derecho, ¿a qué nos lleva, maestra Adela? Wilmer, si cambian la ley y dicen, en vez de decir niño o hijo, sujeto de derecho. Creo que la ley es muy clara aquí en México, el artículo 3 que se refiere a las garantías individuales y a la ley a la educación que debe ser gratuita, laica y obligatoria. Le han hecho muchas modificaciones inconstitucionales. O sea, en Comisión de Educación en la Cámara de Diputados se ha denunciado más de 20 inconstitucionalidades, se ha hecho las modificaciones y transitorios de manera ilegal, de manera muy arbitraria, y lo que van buscando es cambiar conceptos precisamente, porque cuando tú cambias un concepto, simplemente la palabra de objeto por sujeto o sujeto por objeto, cambias también de posición la identidad,
vulneras esa identidad y también le estás violando sus derechos. Entonces, lo que ha estado pasando acá en México es precisamente vulnerar los derechos de la niñez, vulnerar la facultad de los padres de familia y también que el Estado se apropie de esos derechos y de esas facultades para que la niñez, el niño o la niña, o el niñe, como dicen ahora, sean propiedad y también son vistos como objetos, ¿no? Como artículos de compraventa, o sea, de manera mercenaria, porque con lo que están haciendo con la educación es eso. Son mercenarios con la educación, o sea, hay mucho ocultismo, mucha oscuridad en cuanto al cambio de artículo, en cuanto al cambio de conceptos dentro de la modificación del artículo 3º, que ya se han vulnerado las garantías individuales y entonces hoy pues ya los niños están siendo vistos como una mercancía política para el Estado. México se ha puesto de pechito en esa agenda global. Se ha puesto de pechito y ha permitido la violación de los derechos de la niñez y ha puesto al Estado como el rector, o sea, esa rectoría la va teniendo el Estado y está vulnerando ahora sí, como repito, la facultad de los padres de familia y ha hecho esas modificaciones sin consulta pública, sin prueba piloto a los nuevos planes de estudio, bueno, que no son planes, son ocurrencias, son cápsulas enajenadas de la realidad. ¿Qué más puede estar haciendo esto? Al menos en México, Wilmer, no sé en Colombia, pero en México hoy la educación o el plan de estudio lo que hace la NEM, enajena al niño, lo rezaga en conocimientos, lo aísla de la realidad social y dice pues que es que están buscando la felicidad, pero la felicidad es per se, o sea, es intangible, no se puede lograr un objetivo de educación sin perfil de egreso, sin competitividad, sin conocimiento, con vacíos, o sea, tiene más vacíos que lo que ofrece. Este gobierno le ha hecho creer con mucha benevolencia, ¿no? Dice que es un plan benevolente, pero realmente aniquiló la educación pública y está usando la educación para un control del ciudadano como tal, para emancipar al ciudadano, sin homologación, porque hasta en la evaluación dicen, bueno, es que no se puede evaluar un tercero A con un tercero B. ¿Qué? O sea, no hay homologación. Es que es singular. O sea, no hay un objetivo, no hay un proceso, no hay estructura, no es estructural el programa. Y cada vez esto que está marcando en México, está marcando cada vez más deserción escolar, cada vez más estrés al docente, cada vez más sobrecarga al docente que sigue sin entender qué es lo que va a enseñar. Aunque sabemos, en este caso aquí en México, Wilmer, existe la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, que son los maestros de la CENTE, somos los maestros de la CENTE, que es la corriente crítica dentro del magisterio, la que sostiene todavía la bandera de defensa de la educación, que pues sigue siendo, buscan la libertad de cátedra, pero el margen se va cerrando, o sea, el margen va siendo cada vez menos para esa libertad de cátedra y poder trabajar en el aula todavía, ¿no? Con lo que se pueda de conocimientos, usando las ciencias exactas como las matemáticas, la química, la física, la historia, que están acotados ya hoy en día en los libros de texto y están acotados y ausentes en la NEM, porque la NEM pues solo son cápsulas aisladas de ocurrencias impregnadas y permeadas de ideología y adoctrinamiento, Weimer. No sé cómo están en Colombia. Rocío sabe que aquí pues hemos estado abordando el tema para concientizar a los padres de familia y convocarlos a salvar a sus hijos. Yo quiero empezar con algo que tú acabas de nombrar muy sobre la Biblia y yo siempre utilizo Mateo 18:6. Todo aquel que siquiera haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, será mejor que se le amarre una piedra de molino al cuello y se le tire al fondo del mar. Eso simplifica absolutamente todo.
O sea, en pocas palabras dice, todo aquel que se meta con un niño tiene que pagarlo. Y nosotros, como padres, tú lo has dicho, se dice más la palabra hijo. Porque nosotros somos los que tenemos que hacer respetar eso aquí, no un gobierno a disposición de lo que se les dé la gana de pensamiento hacer y asumir. La manipulación en los términos es global. ¿Por qué? Porque la agenda es global. Lo que ustedes viven, lo viven en Colombia, lo viven en Argentina, lo viven en todos los países que se adaptan a esta agenda que está impulsada por las Naciones Unidas. Y eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Ellos manipulan los términos y han venido haciendo una tarea muy juiciosa y muy calmada, no han puesto afán, no tienen afán. ¿Por qué? Porque ellos nos prometen salvación, pero nos están partiendo las piernas y nos están dando las muletas. Ellos entienden y comprenden que la mejor forma de tener el control de nuestras naciones es entrando por los niños. Y lo dijimos hace un momento. Si ellos logran que nosotros como padres perdamos nuestro derecho a defenderlos y que el Estado sea el que tome la decisión sobre nuestros hijos de qué se hace y cómo se hace, y el día que tú te opongas, entonces tú te vas preso, en ese momento perderemos nuestras naciones, nuestras soberanías. Aquí hay un artículo dentro de la Constitución Política que dice que los derechos del niño prevalecen por encima de los demás. Y es el artículo 44 de la Constitución Política. Pero ¿qué pasa si tú logras utilizar ese artículo en beneficio propio? Hablo de esas organizaciones. Si yo logro que el niño diga lo que yo quiero y utilizo ese artículo, pues le quito el poder a los padres. ¿Sí o no? ¿Qué hacen ellos? Manipulan la mente del niño, instrumentalizan la mente del niño. Y te voy a dar términos porque la doctora me pregunta términos. Te voy a utilizar 3 términos que utilizan aquí para quitarle el derecho a los padres y que muchos oímos a Irene Montero, esta ministra de Igualdad de España, diciendo es que los niños tienen derecho a decidir quién, con quién, cuándo y dónde quieren tener relaciones íntimas. Y esto hace parte de una agenda que en vez de buscar beneficios, busca ocultar el abuso de todo este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí hay organizaciones, no puedo decir el término aquí, organizaciones que están al margen de la ley, que generan abusos, violaciones, reclutamiento, torturas. ¿Qué pasa si usted logra normalizar eso? Pues que no va a ser delito y que todo va a ser normalizado. 3 términos claves que utilizamos aquí que tengo identificados dentro de los muchos, porque otro muy fuerte que metieron incluso dentro de la Constitución es el término de inclusión. Nosotros cuando hablamos de inclusión hablamos de las personas que tienen una discapacidad, No, ellos utilizan la inclusión para meter ideologías perversas que dañan la mente de nuestros niños, para que ellos tomen decisiones. No cualquier decisión. Así es. Decisiones como hormonizarse y como mutilar sus cuerpos. Aquí acabó de salir una denuncia de una joven que llegó a reportar un abuso y terminó siendo mutilada la parte superior de su cuerpo. Y cuando se fueron a ver la historia clínica, nunca reportaron el abuso. Hubo manipulación para llevarla a ese tipo de terapias. ¿Qué hay detrás de eso? Organizaciones como farmacéuticas, ONU, UNICEF, todas esas organizaciones hacen parte de la ONU y hacen parte de esto. Y te voy a nombrar el primer término, se llama autonomía progresiva y contextual. Es el concepto que permite al Estado decidir cuándo un niño está listo para tomar decisiones médicas sin sus padres, basándose en su madurez y contexto. Peligro. ¿Qué peligro representa esto?
convierte a los niños en adultos prematuros y abre la puerta al adoctrinamiento y medicalización sin control familiar. De hecho, esto me Esto lo que refería dice es que cuando quieren cambiar de niño, de infante, a sujeto de derecho. Lo que usted está diciendo, cuando cambian ese término, entonces si un maestro o una persona adulta quiere abusar de un pequeñito de 3 años en la escuela, pues es sujeto de derecho y él puede decidir, porque de hecho la nueva escuela mexicana de eso habla, que los niños de esa edad necesitan liberarse porque están sufriendo un maltrato dentro de la familia. A los 3 años ya tienen capacidad de discernimiento y como ellos ya son sujetos de derecho, pueden decidir afectivamente con quién estar, pero estamos hablando ya de cuestiones de otro tipo, de pedofilia. Entonces, para que esto se preste a llevarse un juicio y pues el adulto salga muy bien, lo que está diciendo Wilmer. Es que, por eso te digo, ese es uno de los términos. Mira, y estos 3 términos que le estoy nombrando, le acabo de nombrar uno, vienen en un solo documento y ¿sabe quién? Es una resolución. ¿Y sabe quién promueve esta resolución? El Ministerio de Salud. O sea, sale un documento del Ministerio de Salud diciendo que los niños tienen autonomía progresiva. Y pueden decidir por ellos si uno le explica, en pocas palabras, si tú le explicas, mira papi, esto lo que vamos a hacer es que esto que te voy a dar, este medicamento, va a evitar como tú te quieres identificar como niña para que no te vaya a salir barba cuando estás grande y pues te pueda crecer el pelo más bonito y después te vamos a poder acomodar tu cuerpo como una niña. Y eso, si él entiende eso y dice, sí, eso es lo que quiero, con la inmadurez de su cerebro, de la inocencia de su cerebro, pues va a decir sí, y a eso lo van a llevar. Eso significa que él tiene autonomía, o sea, le van a decir, es que él tuvo la decisión, se le explicó y él tuvo la decisión y dijo que sí. Hay otro término aquí que se llama consentimiento pediátrico. Es la autorización que puede dar un adolescente desde los 14 años para aceptar tratamientos médicos sin necesidad de los padres. Permite que accedan solo a terapias hormonales, no solo a terapias hormonales, anticonceptivos, abortos, entre otros procedimientos irreversibles. ¿Y sabe qué es lo peor de todo aquí? Que está involucrado el término eutanasia. En ese mismo documento está donde le están dando los derechos a los niños de decidir por encima de sus padres, está el término de eutanasia. O sea, quítese la vida y no le pida permiso a su papá, hermano. A esto estamos llegando, a esta perversión estamos llegando. Y la gente no logra entender esto, porque desafortunadamente, imagínate, tú dices, no, que es que el niño todavía no aceptó consentimiento pediátrico. ¿Quién se va a poner a investigar eso? Si nosotros no llevamos esos términos a explicárselo a los padres, muchos van a caer en el error de permitir este tipo de documentos. Y el otro, y no menos importante, se dice consentimiento sustituto condicionado. Es cuando los padres aún pueden autorizar tratamientos médicos, pero solo si el Estado considera que el niño no tiene la madurez suficiente. Limita, ¿esto qué significa? Que limita la patria potestad, porque si el niño entiende el procedimiento, los padres pierden el control sobre la salud de su hijo. Y por eso le nombraba el artículo 44 de la Constitución Política. Es la forma como ellos manipulan la ley para venir a decirnos, es que aquí dice que el niño tiene consentimiento sustituto condicionado. Entonces la Constitución Política en el artículo 44 dice que el niño tiene derecho superior sobre los demás, y si el niño decide, lo siento mucho, el Estado tiene que cuidarlo. A eso estamos llegando, y a eso es lo que nosotros debemos comprender, que para poder erradicar eso de raíz, no lo erradicamos solamente con sacar leyes.
lo erradicamos en el momento en que hagamos valer nuestra soberanía como nación y como país y nos desvinculemos de agendas externas que vienen a imponernos normas y reglas de cómo educar, de cómo formar, de cómo dirigir nuestro país. Y eso debemos tenerlo claro. Entonces, le hablé en 3 términos claros. La fe y lo que nos manda Dios con Mateo 18:6, la constitución política, cómo ha sido instrumentalizada, y las normas actuales, cómo utilizan los términos para llevarnos a caer en el error utilizando la constitución y cometiendo un error sagrado, y es no proteger a nuestros hijos. Exacto. Pero quiero hacer ahí leerles lo que dijo Martín Lutero. ¿Cómo vamos a proteger a los niños? O si los padres no reaccionan, van a seguir mandando a sus hijos a estas escuelas públicas donde los van a cambiar su forma de pensar y los llevan por un camino incorrecto. Dice Martín Lutero hace muchos años, dice, Martín Lutero advirtió a los padres respecto a las escuelas hace más de 4 siglos. Su advertencia es tan pertinente hoy como lo era entonces. Mucho me temo que las escuelas resultarán ser las puertas mismas del infierno, a menos que se esfuercen diligentemente por explicar las Sagradas Escrituras, grabándolas en los corazones de la juventud. Yo no recomiendo a nadie que envíe a sus hijos a un lugar donde las escrituras no reinen supremas. Toda institución en la que los hombres no estén constantemente ocupados con la palabra de Dios, forzosamente será corrupta. Martín Lutero, 1537. ¿Qué podemos decir actualmente de las escuelas? Definitivamente una escuela nunca va a ser correcta para un niño si no cumple con este requisito que Martín Lutero nos está diciendo, nos dijo hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí, maestra Adela, Wilmer? Los padres. Los padres tienen que tomar decisiones, como lo dije en un principio, Dios les dio esa herencia, esa pertenencia que cuidar y deben de hacerlo pues conscientemente y responsablemente, porque ahorita por los afanes de la vida, los padres de familia están dejando la crianza de los niños en manos del Estado y por eso nuestra sociedad actual en todo el mundo, ¿cómo estamos? Vamos de mal en peor. En lo que decía Wilber, le estoy con atención y me puse a anotar y anotar, ¿no? Pero pregunto, ¿con quién viven los hijos? ¿Con quién viven los peques? ¿Con quién viven? ¿Quién los mantiene? ¿Quién los financia? Los padres, no el Estado, los padres de familia. Todos hemos vivido con nuestros papás. Esto le da facultad a los padres. ¿Quiénes tienen que estar preocupados por la soberanía del Estado? Los padres de familia. O sea, aquí por ejemplo en México yo he estado siguiendo, ¿no? Y llego a la deducción. ¿Qué hace aquí la Secretaría de Educación Pública como institución? Porque están usando la institucionalidad para ser operadores principales de la enajenación de los hijos, para abstraerlos del hogar, hacerlos propiedad del Estado y entonces usarlos como instrumentos para difundir esa teoría o esa filosofía, esas doctrinas, llenándole la cabeza en la escuela de críticas, de odio, de aversión, de resentimiento hacia los que piensan diferente, todos aquellos que no le besan la mano al Estado, todos aquellos que no se arrodillan ante el poder o ante el sistema, están usando a los niños para acrecentar ese odio, ¿no? Esa ira. Y entonces los niños tienen que se están pareciendo o hacen parecer a los niños como a la actual presidenta y a los presidentes últimos que hemos tenido en México en estos 7 años, que desde la máxima tribuna siembran odio todos los días, ofenden, violentan y todos los días están polarizando y polarizando.
y quieren, porque así son felices ellos, y quieren que los niños también así sean felices. Yo recuerdo mucho, usan lo que sea para polarizar. Aquí, Wilmer, aquí en México, te voy a poner un ejemplo hasta dónde llega ese odio y esa venganza. En el libro de 6º grado de primaria, ponen como ejemplo al expresidente del INE, el último honorable expresidente que tuvo el INE, el señor Lorenzo Córdoba, que a mí me daría mucho gusto conocerlo porque él hizo justicia conmigo. Lo usaron como ejemplo de discriminación y yo digo, hubieran usado a Mario Delgado, que me discriminó a mí, y que don Lorenzo Córdoba, siendo presidente del INE, sin conocerme hasta el día de hoy, no le he agradecido, ni lo conozco, ni me conoce, pero él debe de saber que existo, porque conmigo eso hizo justicia. Mario Delgado hizo una discriminación conmigo por ser de raíces indígenas y por no pertenecer a la clase oligarca, porque yo no soy burgués ni oligarca, y solo por eso me discriminó y me quitó la candidatura de manera ilegal, injusta. Él sí cometió exceso de discriminación conmigo. Sin embargo, don Lorenzo Córdoba es una persona tan honorable que hizo justicia conmigo y le obligó a Morena a cumplir con la ley de manera institucional a que me regresaran mi candidatura. Por eso llegué a la diputación. Ese señor hizo justicia conmigo y lo pone como ejemplo de discriminación en el libro de 6º y 3er grado, porque Andrés Manuel lo odiaba. Lo odiaba. ¿Por qué? Solo porque no son iguales. Entonces, a ellos la verdad los hunde. Obviamente que Lorenzo Córdoba, a quien yo felicito, señor Lorenzo Córdoba, y le agradezco mucho, ganó su amparo. Él se amparó y ganó el amparo porque tiene razón, porque le habían violado sus derechos y porque era injusto lo que estaban haciendo con él. Exhibir algo en un libro de texto solo por venganza. Entonces él logra un amparo, Wilmer, y detienen la impresión de los libros y tuvieron que emitir esa parte, borrar esa parte de los libros de texto, porque es con dolo y con mala fe. Entonces, esta es una prueba de error de los libros de texto. ¿Hasta dónde están llegando? Se valen de todo para poder proceder y quedar bien con la agenda. ¿Qué podemos hacer en México? Yo ya no voy a dormir hoy, Wilmer, con eso de la eutanasia, todo lo que tú mencionaste. O sea, a mí me va a dar que pensar, de verdad me da vueltas mi cabeza, que un niño se esté hormonando, que tengan que hormonarse, o sea, sutilmente en la escuela se lo van metiendo, porque hay niños, yo le he preguntado a los niños, les pregunto de manera así aislada, y hay niños que me han dicho, a mí me preguntaron si estoy feliz siendo varón, que si no me gustaría ser niña, o a las niñas, que si no me gustan las otras niñas. O sea, digo yo, ¿qué? Entonces, yo digo, ¿cómo hacerle? Nosotros tenemos muchas herramientas. Lo que nos limita mucho es nuestra ignorancia, que leemos poco, que investigamos poco, que no estamos pendientes de todas las 1000 leyes que están aprobando. Por ejemplo, aquí en México se roban la mayoría calificada y con toda soberbia aprueban todo con la mano en la cintura. Entonces, México tiene usos y costumbres, cada país tiene una cultura. Yo creo que es hora de echar mano de nuestras culturas, de nuestras raíces, para defender la soberanía de nuestros países. Porque será la potencia que sea y será el sereno. Pero la dignidad de la familia, de nuestros hijos, está primero, porque eso no lo fundó un partido. A la familia no la fundó un partido, a la familia no la fundó una teoría ni un filósofo. A la familia la fundó Dios, la creó Dios, la integró Dios. Y dijo, padre, madre, hijos, ¿a quién le duele cuando un hijo parte? Yo ya viví eso, ¿no? Yo sepulté a mi hijo mayor, sé lo que es ese dolor. Wilmer, yo veo qué haces tú para salvar a tus hijos. O sea, estoy oyendo tu testimonio. Rocío tiene sobrinos, tiene familiares, sus amigas tienen hijos, y creo que llegas a querer a esos niños como tus hijos, Rocío. Entonces, ¿cómo duele cuando parte un hijo? Sepultar un hijo no tiene nombre, vaya. Entonces, ¿por qué no cuidar? ¿Por qué no luchar, como decías tú, con garras por nuestros hijos?
Y eso de que el Estado esté materializando la venganza con dinero del pueblo, porque los libros de texto de aquí de México se imprimen con dinero del pueblo, no con dinero del gobierno, o sea, no es de ellos, no lo sacan de su bolsa, es con nuestro dinero, con nuestros impuestos, y usaron ese dinero para materializar una venganza del Estado. Entonces, nosotros creo que tenemos que defender nuestra soberanía con la Constitución, con nuestras culturas, con nuestras tradiciones, si es posible, pero sobre todo con nuestra fe. Y yo siempre he dicho, sobre todo está Dios. Y el poder de Dios es infinito, o sea, nadie sobre él. ¿Y cuál humanismo? Ahorita en México, el humanismo, lo bajan y lo suben, bajan y suben el humanismo, bajan y suben al pueblo, bajan y suben que los pobres son sutil, de manera sutil, porque yo le digo a todo el mundo, es que la mentira puede más que la fuerza. Entonces no están haciendo mucho por la fuerza, están haciendo más con la mentira y con la falsa benevolencia. Y aquí están usando una falsa palabra, bienestar, que se oye bonito, pero aquí pues están llegando también, Wilmer, el tema de seguridad aquí en México es fatal, aquí es diario, a diario, las ejecuciones diarias, un día y al otro también, y no han parado, cada día es peor. Aquí va parejo, el reclutamiento y todo el tema de inseguridad que tú quieras. Pero estamos en un momento crucial donde tenemos que defender la soberanía de nuestros países y hacer valer esa autonomía, hacer valer esa independencia por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por nuestra niñez colombiana, mexicana y de donde sea, y del país que nos escuchen, los conminamos a defender a nuestra niñez. El sistema educativo nace como forma de eliminar el libre albedrío. Resulta y pasa que para 1806, en medio de una batalla entre Prusia y el ejército de Napoleón, Napoleón termina derrotando a Prusia a pesar de que tenía muchas menos tropas en esa batalla. Prusia entra relajado a combatir porque tiene mucha más tropa y termina perdiendo la batalla. Cuando se hace un análisis de por qué se perdió la batalla, se dan cuenta que los soldados de Napoleón tenían la libertad de decisión sobre el área de operaciones, mientras que los otros seguían órdenes claras y tenían que ir direccionados. Ellos detectaron en ese momento que la mejor forma de dominar ejércitos y dominar las grandes masas era eliminando el libre albedrío. ¿Y qué hace el estudio y qué hace el sistema educativo? Eso es lo que hace. Para 1903, Rockefeller crea la Fundación y la Organización General para la Educación. Y el emblema de la creación del sistema educativo es: la educación debe destruir el libre albedrío. Y esto lo lanzan con el método 9. Resulta y pasa que ellos se dan cuenta que si logran introducir esto desde las bases, para que se acabe ese pensamiento crítico, esa toma de decisiones, y que simplemente se dediquen a hacer caso, van a poder controlar las masas. Por eso les digo que ellos no tienen afán, ellos no han tenido afán. Tienen que ir introduciéndolo suave, lentamente. Y van sacando generaciones obedientes, y lo estamos viendo hoy en nuestros jóvenes. Los jóvenes no tienen ese pensamiento crítico de decir, venga, ¿será que esto que estoy diciendo sí es verdad o no es verdad? Y defienden a capa y espada, a pesar de que están, o sea, ¿para quién no es realidad que el aborto es un asesinato, hermano? Pero nosotros nos hemos dedicado a apartarnos de eso, a no ver las cosas desde la raíz. Y es nuestros niños, y ellos siguen defendiendo este tipo de cosas.
Y ahorita les voy a explicar algo que nosotros debemos entender, porque nosotros peleamos por la economía, peleamos por la seguridad, peleamos por todo. Pero ¿por qué esto sigue fallando? ¿Por qué todo esto sigue fallando? ¿Por qué la medicina sigue fallando? ¿Por qué todo falla? Porque estamos creando profesionales que no les interesa realmente sino el bien propio y lo que le dicen que haga. Y les voy a nombrar el método 9 porque el método 9 tiene, cuando Rockefeller y estas organizaciones lanzan exactamente Horstman, el padre de la educación pública en Estados Unidos, Horstman, búsquenlo y verá, es el padre, o sea, él fue allá y vio lo que estaba haciendo y lo que hablaban sobre esa guerra y dijo, yo tengo que llevarlo a Estados Unidos. Y lo llevó a Estados Unidos. ¿Y qué pasa cuando llega allá? Eso se vuelve réplica en el resto de países. Y eso es lo que tenemos nosotros en este momento. El método 9 se divide en estos 9 puntos. Selección de materias. Las instituciones determinan qué materia se enseña y por cuánto tiempo, eliminando la elección individual. O sea, ellos deciden qué materia se ve, cuánto tiempo se ve y cómo se ve. Y si un niño tiene un pensamiento diferente, si nuestros hijos son diferentes, ¿qué pasa? Eso es el primer punto. Segundo, estandarización de los libros. Todos los estudiantes usan los mismos materiales diseñados para uniformar el aprendizaje. O sea, todos ven lo mismo. Y tú lo decías ahorita. La educación encierra a los niños a que tiene que ser ahí. O sea, y si tú tienes un poquito más de pensamiento, no, quédate ahí porque es que tú no puedes subir porque estás dejando atrás a este y entonces ya estás oprimiéndolo. O sea, tú no puedes tener un conocimiento diferente. Lo que nosotros estamos viendo en las aulas, porque ellos comparan todo y los animales los humanizan. Y tú hazte cuenta que tú agarras en un aula y metes leones, tigres, monos, armadillos, todo, y los quieras hacer a todos entender que hagan lo mismo. Eso es el sistema educativo. Nuestros niños tienen pensamientos diferentes, sus cerebros son diferentes y los llevan a encerrarse a que tienen que ser cuadriculados y es como yo le diga, no puede pensar. Si piensas diferente, ¿por qué se levantó? ¿Va a levantar la mano para pedir el permiso para el baño? Tiene que pedir permiso, o sea, esto es un control absoluto. Haga caso y quédese ahí. Calificaciones estandarizadas, lo hablabas ahorita. Exámenes con respuestas predefinidas para penalizar cualquier pensamiento fuera de las normas. Yo me acuerdo que en una ocasión, cuando nos daban tabla, el profesor puso un ejercicio de matemática. A mí me encantaban las matemáticas. Y él desarrolla el ejercicio y yo termino desarrollándolo de otra forma. Cuando fui allá y usted me dijo, ponga la mano. ¿Cómo lo dije yo? Así. ¿Cómo lo hizo usted? Porque es como yo diga, no como usted diga. Ponga la mano. A eso nos llevan. Es que tiene que ser como yo diga, no como usted piense o como usted crea. Y nosotros hablamos del sistema educativo y los padres asumimos de que el poco tiempo que pasamos con nuestros hijos educándolos es suficiente para tirarlos a una selva que encuentran en los colegios, porque yo tengo un video por ahí, creo que es en esta cuenta, aunque ya me han cerrado como 5 cuentas, donde una profesora en un aula de transición, porque se ve las vocales todavía, está diciéndole a los niños, es que ustedes pueden pintarse las uñas, pueden dejarse crecer el pelo, pueden hacer esto, pueden hacer... Y un niño por allá dice, pero mi abuela dice que eso no se puede. ¿Qué hace la profesora? A ver, vamos a hacer cortocircuito y les hace así, cortocircuito. Y entonces ahora olvidamos todo lo que nos enseñaron en la casa y van a hacer lo que yo les diga. Y llegan al punto de ridiculizar a nuestros niños. Porque un segundo después de ella seguir con el tema, una niña le dice, no, pero es que, profe, en mi casa me dijeron, la profe que dice, no aprendió. Mire lo que hace esta niña, no ha aprendido. Ahora vamos a hacerlo todo porque ella no aprendió. Otra vez, cortocircuito. Olviden lo que le dijeron en sus casas y hagan lo que yo les diga. A eso estamos llegando. Entonces, el poco tiempo que nosotros como padres pasamos en el hogar diciéndole, mi amor, sé consciente, nuestra fe dice esto, los niños se tienen que cuidar.
Nosotros dedicamos 1 hora, 2 horas, de pronto los padres cuando llegan de trabajo, después de todo y llegan cansados, muchas veces ni siquiera dedican en el día un espacio a hablar exactamente de este tema. Nosotros podemos jugar con nuestros hijos, pero nunca hablamos de temas importantes. Muchas veces no hablamos de estos temas. Y ahí viene algo importante, y es que en el colegio sí pasan 7, 8 horas y le están diciendo esto durante 7, 8 horas en el día, 7 días a la semana, 5 días a la semana. ¿Cuántos días al año? Eso sí o sí va a carcomer el cerebro de nuestros niños y lo va a moldear a lo que ellos quieren. El método 9 continúa con el 4, método de castigo. Los estudiantes que no cumplen los estándares son retenidos, creando una presión para conformarse. Entonces, si no cumples, entonces pierdes el año. Entonces, si no cumples, tienes esto y tienes que aprenderlo. Es como yo digo, no pienses diferente. Control total del maestro. Los estudiantes deben pedir permiso para cualquier acción, incluso básica, como ir al baño. Separación por edad. Los alumnos se agrupan según su edad para facilitar el adoctrinamiento en niveles específicos. Ahí es donde viene. Es que si tú tienes esta edad, tienes que pensar de esta forma. Cuando el niño tiene un conocimiento mayor, no, es que no importa, tú eres de esta edad, tienes que estar en este salón. No es que tiene el conocimiento de un niño de quinto, pero está en el salón de tercero. No, tiene la edad de estar en tercero, entonces se queda en tercero. Y ahí se queda. Engaño a los maestros. Los docentes son llevados a creer que están enseñando habilidades valiosas cuando en realidad son herramientas del sistema. Tú lo acabaste de decir, a ti te entregan el libro así. El maestro en medio de su buena intención asume que lo que está recibiendo es un material que le está dando mucho conocimiento al niño, sin darse cuenta que lo está llevando al error y lo está llevando a ser parte de un sistema que hace lo que ellos quieren, no lo que realmente tiene un niño. Y ahorita les voy a sintetizar algo muy importante. Dice, uso de campanas. El tiempo se fragmenta con campanas que dictan cuándo cambiar de actividad, limitando la autonomía. En pocas palabras, aquí hay una parte que yo siempre he dicho, y lo digo porque yo hago educación en casa y la decidí hacer porque yo lo viví en carne propia. Por eso le digo, nosotros como leones tenemos heridas que esas cicatrices nos llevan a pensar y a defender de forma agresiva, si es necesario, nuestras posiciones. Y es que yo estaba sentado en el aula y yo no estaba en el aula. Yo estaba en el partido de fútbol que quería ir a jugar, que quería ir a entrenar, que quería ir a dibujar, que quería ir a... Pero no, yo tengo que estar sentado aquí y no me importa lo que tú pienses. Si dedicáramos más tiempo a las habilidades y a las fortalezas de nuestros hijos, a identificarlas, y ellos pasaran más tiempo en eso, ellos no tendrían que salir a los 18 a buscar qué hago ahora con la vida. Ya tendrían un desarrollo de esa habilidad, serían artistas, desarrollarían sus habilidades. Y para cerrar, el 9º punto, maximización del tiempo en la institución. Los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo en la escuela, alejándolos de sus familias para evitar influencias externas. Mire a lo que ellos sí son capaces de llegar. Nosotros somos una influencia para ellos. Si logran alejarlos de esa influencia, van a poder tener el control. Y nosotros no hemos entendido el poder de eso, de pasar tiempo con nuestros hijos, de dedicarles tiempo valioso real a nuestros hijos. Y cuando nosotros decidimos hacer eso, como lo he hecho yo, y por eso entonces, venga, le quito sus hijos, porque es que usted no lo está llevando al colegio. Pero es que mire, la niña está estudiando, sabe leer, sabe escribir, sabe esto, sabe todo lo que sabe en el colegio, lo sabe aquí. Sí, no importa, pero tiene que llevarlo al colegio. A eso estamos llegando. Entonces, hay que entender para qué está hecho el sistema educativo. ¿Realmente le está dando lo que nosotros como padres esperamos para nuestros hijos o lo que el sistema quiere? Eso es importantísimo tenerlo claro. Y le recuerdo este método, se llama el método 9. Rockefeller fue el fundador del sistema educativo, y el sistema educativo está creado para eliminar el libre albedrío, la toma de decisiones. No tomes decisiones porque vas en contra del sistema. Eso es parte de lo que quería explicarles
Esto es nosotros debemos entender el por qué llegamos a esto y por qué estamos llegando a esto y se está normalizando. Es porque nos lo han inculcado desde hace mucho tiempo y nosotros hacemos parte. Mire, yo ahorita estoy en la parte política. Hasta hace unos meses yo decía, yo no me voy a, yo no tengo intenciones políticas, yo para qué me meto en esto, pero entendí que hacemos parte del adoctrinamiento, porque nos dicen, es que los políticos son corruptos, es que los políticos son delincuentes, eso, el que está en política es porque es un corrupto. Error. Son corruptos y son delincuentes porque hemos permitido que suban los delincuentes. En Colombia en este momento tenemos pedófilos, proxenetas, haciendo leyes dizque para nuestros niños. O nosotros entramos a quitarles el espacio a esos enfermos, o esos enfermos van a venir por nuestros hijos a nuestras casas, nos los van a sacar y vamos a tener que ver cómo los violentan, los abusan, los maltratan, los llevan a las peores aberraciones y no vamos a poder decir absolutamente nada porque la ley nos los va a prohibir. Ahí es donde tenemos que estar nosotros agarrados como leones a decidir defender nuestros niños y no lo podemos hacer desde afuera. Tenemos que hacerlos allá, metidos de cabeza y dando la pelea contra esos enfermos que quieren venir a normalizar las peores aberraciones que han cometido dentro de los grupos al margen de la ley. Exactamente. Quisiera compartir y complementar un poquito lo que Wilmer dice. Les recomiendo este libro, ya es viejito, pero dice Cómo hacer de tu hijo un líder, de Mario Borghino, y en su página 14 dice lo siguiente: la educación y el desarrollo de sus hijos son responsabilidades implícitas de la escena familiar. Lo que Wilmer ha decidido de formar a sus hijos en casa es la mejor decisión que pueda tomar un padre de familia. Dice, por lo tanto, el hogar es la primera escuela de virtudes y de liderazgo en la que pueden encontrar el mayor mecanismo para potenciar sus talentos naturales, lo que decía Wilmer. En el núcleo familiar, los hijos son aceptados por lo que son y no por lo que hacen, porque en la escuela es al revés. En cualquier otro lugar, su hijo será aceptado por lo que hace. Dice, y es exactamente lo que acaba de explicar Wilmer. ¿Qué es lo que tienen que hacer los padres para poderlos proteger de lo que está sucediendo actualmente en las escuelas? Home school, educarlos en casa. Pero las personas tienen miedo. Ya nos dio Wilmer una cátedra de por qué fundaron los que mueven los hilos de este mundo, cómo fundaron las escuelas. ¿Quién dijo que una escuela es, si no vas a la escuela vas a fracasar? Eso es lo que te han metido en la cabeza, que si tú no vas a la escuela del Estado, vas a ser un don nadie, un fracasado. Y créanme, si yo todo lo que ahora sé de la palabra de Dios, yo no hubiera perdido tanto tiempo estudiando, claro, sí me sirvió. Todo lo que sé lo he puesto en las manos de Dios y Dios ha cambiado mi vida, pero si yo hubiera sabido muchas cosas, no hubiera perdido tanto tiempo estar en una escuela pública donde sí te cambian tu mentalidad y si no estás bien tomada de la mano de Dios, completamente te vuelves rebelde hacia tus padres y empiezas a hacer cosas completamente incorrectas y eso es lo que está pasando. Y se los estoy diciendo yo que he estudiado un montón, que he estado en el sistema educativo, la Secretaría de Educación Pública desde muy pequeña, pero no fue la correcta decisión. Lo mejor es que los padres tienen que educar a sus hijos en casa para poderles desarrollar el carácter y buenas habilidades. Es la mejor decisión que pueden tomar. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Se los están metiendo, se los están dando a Baal, sacrificándolos al fuego. Entonces, no es correcto. Sí, Wilmer. Primero, profe, regáleme el nombre del libro que sí. me interesa. Si ya, se llama Cómo hacer de tu hijo un líder, de Mario Borghino. Está buenísimo, ya es viejito,
Si no, Vale, lo puedo escanear y se los puedo mandar si gustan por WhatsApp. Está vale. muy Mire, buena. Ujú, yo quiero sumarle algo a lo que usted acaba de decir, profe. ujú. Y es que el sistema educativo ha existido toda la vida. ¿Cómo No, hacía antes del sistema educativo? no ha existido toda la vida. ¿Cómo le hacían antes? Para Y vender, dígame, para y dígame si exactamente. antes del sistema educativo no habían personas exitosas. Claro que sí, pero es por el carácter formado, porque la mamá hacía su rol perfecto de madre, Y hay una precisamente. cosa, profe, y es que nosotros tenemos que entender que esto es una maquinaria que está bien estructurada porque buscan, seamos conscientes, yo cuando me crié, mi papá trabajaba y él sostenía la casa y era suficiente. Ujú, Y teníamos podíamos llegar a tener las comodidades. No crecí en una casa con todos los lujos, pero sí crecimos cómodamente viendo cómo mi mamá permanecía en la casa, educándonos, salía a acompañarnos al colegio, a todas estas cosas, y había la tranquilidad. Hoy tú no tienes esa tranquilidad, los padres no tienen esa tranquilidad. Lo que pasaba con los padres anteriormente. Mi ujú. papá era suficiente el trabajo del hoy en día no tenemos ellos qué llevan llevan a que hoy en día tiene que trabajar el papá, la mamá y que crezca rápido el chico para poder que entre a trabajar y se desarrolle rápido, hermano, y arranque. Ujú. Eso es a lo que nos llevan. ¿Eso qué permite eso? Que como el padre el papá y la mamá no tienen el tiempo, entonces entreguen sus hijos al colegio. Exactamente. Por eso nosotros no solamente debemos pelear el tenemos que sacarlos del colegio, sino debemos de pelear el cambiar ese sistema educativo, modificarlo para que el que no tiene el espacio para poder estar todo el tiempo con su hijo tenga la tranquilidad de que su hijo está yendo a un lugar donde realmente le están inculcando y le están mostrando lo que realmente necesita y es desarrollar sus habilidades. El sistema educativo, una de las cosas que yo pienso Ujú. es que el sistema educativo debe tener la opción de que el niño escoja lo que le apasiona, lo que le gusta. A ver, un niño hasta los 7 8 años debe dedicarse a jugar, a ser niño. Dejémoslo ser niño. Hoy en día los agarran a la edad de 5 6 3 4 años y ya los quieren meter en un jardín, transición, prejardín, jardín, prejardín, transición. O sea, nacen y tome colegio y arranque con el niño. Así es. A eso nos estamos enfrentando. Pero quiero complementar lo que usted está diciendo, Wilmer, lo que vuelve a decir este señor. Dice, un título universitario no le garantiza saber crear riqueza, porque todo el mundo estudia, todo el mundo estudiamos porque queremos ganar dinero. Es la realidad de las cosas. Dice, aquellos padres que crean que sus hijos tendrán estabilidad en un empleo y seguridad económica por el solo hecho de haberles dado gran educación, estarán llevando a sus hijos a un callejón sin salida. No estarán entendiendo el mundo en el que viven. Eso lo dice este señor. Dice otro punto para complementar. La capacidad de dirigir gente es una necesidad inminente en sus hijos. Dice, la mayoría de las universidades no les enseñan a dirigir ni a ser líderes de nadie. El joven que estudia para ser contador, pues estudia contabilidad. El que quiere ser abogado, estudia leyes. En las universidades no le enseñarán a su hijo ni a ser emprendedor, ni a ser líder, ni a saber cómo se maneja el dinero. Entonces, hay que quedarnos con esta frase. Un título universitario no le garantiza saber crear riqueza. Y eso es lo que los padres de familia tienen que entender, que tienen que sacar a sus hijos porque no vamos a poder cambiar el sistema educativo. No lo vamos a poder cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que el padre actúe y verdaderamente tome la responsabilidad que Dios les dio desde un principio, esa herencia, que realmente la tomen
y la cuiden como Dios quiere que lo hagan. Y sobre todo, pues la madre de familia, que como decía Wilmer, que a veces trabajan los dos, padre y madre, y dejan toda la responsabilidad de la crianza al Estado. Entonces, ¿qué pasa? Pues el niño queda solo y es donde ahí se está aprovechando el Estado para tomarlos desde la cuna para poderles enseñar pues a su modelo del Estado. Y el Estado, como dice Martín Lutero, si una institución en la que los hombres no estén constantemente ocupados con la palabra de Dios, forzosamente será corrupta. Entonces, la escuela está formando niños completamente corruptos. Entonces, el padre, ahí tienen que tomar decisiones. Sabemos y entendemos que trabajan ambos para tener una mejor vida, pero ¿a costa de qué? De estar entregando a sus hijos a la perdición, porque el día de mañana, cuando ya quieran jalarles la rienda o querer estar con ellos, ya el niño ya va a estar completamente hecho a la forma del Estado. Entonces creo que cada uno debe ya de tomar su responsabilidad. La mujer aquí ya entramos, como lo hablé en otros live, entramos a otro asunto de cuestión del feminismo, donde las mujeres no queremos hacernos responsables de la casa porque queremos hacer y ser igual que los hombres. Entonces ahí está el problema. Recuerdo la tesis que hice para mi maestría, para terminar la maestría, casi me avientan de tomatazos las mujeres porque hablé de la mujer sabia, la mujer virtuosa que debe de tomar el papel correcto en casa y pues imagínate, ahí entramos a otro tipo de cuestiones donde la mujer no quiere hacerse ya responsable de la crianza de los hijos y mucha de la culpa la tenemos las mujeres de cómo está actualmente la sociedad por lo menos en México y bueno, y en todo el mundo, porque ya queremos desobligarnos de eso. Entonces, ¿por qué? Porque no se le tiene paciencia a los niños y es bien fácil agarrar y llevarlo de bebé a la guardería, que lo cuiden mientras yo me voy al gimnasio. Tengo madres de familia en el colegio que en vez de estar, que tienen problemas sus hijos graves de conducta, los avientan a la escuela y ellas se van al gimnasio, se van a tomar el café porque esa es la vida. Entonces creo que cada persona debe de tomar ya decisiones. El padre de familia y la madre de familia tienen que tomar decisiones porque va a ser, sí, hay que hacer nuestra parte como lo estamos haciendo, denunciando lo que está pasando en la educación, tanto en México como en Colombia y en otros países a nivel mundial con esta agenda de quienes mueven los hilos. Nosotros como cristianos sabemos la realidad de las cosas, que el enemigo es el que está atrás de todo esto. Entonces, creo que para poder hacer un cambio, el cambio inicia con nuestra propia vida. Entonces, las familias son las que tienen que tomar decisiones. Dime, Wilmer. Mira, profe, lo que pasa es que tú lo acabas de mencionar y es que están confundiendo los roles. Exacto. Ellos buscan que perdamos nuestros roles. Así Y es. para ellos, el que una mujer cumpla su rol de mujer es una opresión, Ah, sí. es una discriminación. Exacto. No hemos entendido lo que ellos sí muy claramente entendieron. Ujú. Si destruyen la familia, van a poder tener el control. Exacto. Es que tú eres mujer, tú puedes decidir. Incluso le dicen, y aquí hay una parte que les quería hablar ahorita y es que tú tienes la toma de decisiones, tú puedes hacer lo que quieras, como quieras con tu cuerpo, porque lo que llevas ahí es una masa. Ujú. Y aquí hay la razón del por qué no estamos mejorando en nuestros países y nuestros países van a la destrucción. Es porque nos hemos olvidado de lo que realmente es importante. Así es. Primero, el rol como familias, el rol de cada uno como familias. Así es. Y resulta y pasa que cuando entran al sistema educativo nuestros hijos le enseñan, y yo siempre pongo un ejemplo muy claro porque lo acabamos de vivir, donde perdemos a nuestro bebé y cuando yo me agacho
a expresar mi sufrimiento, mi dolor por mi bebé, y levanto la cabeza y pregunto, ¿y dónde está? Porque mi esposa lo tenía en la toalla, y cuando ella entró al baño ya salió y me dijo, mira, dijo, y cuando yo veo que la doctora dice, ay, sí, ese es su bebé, qué pena lo perdieron, yo me agacho, empiezo a llorar, cuando levanto la cabeza y veo que, yo le dije, ¿y dónde está el bebé? ¿Cuál? No, está en la caneca de la basura. ¿Cómo? Tuve que ir sin pensar. Yo no, a mí no tuve cabeza para pensar que es que uso guantes, que es que busco algo con que. No, me fui, levanté la tapa y empecé a sacar papeles sucios para poder sacarlo de ahí. Y entiende uno a lo que están llevando a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Entonces, en el colegio y en todos lados, tú tienes la capacidad, eso no pasa nada, si tú pierdes, eso es una masa, eso no es nada, eso no. Y entonces ellos crecen con esa idea y llegan y son abogados y son doctores y son todos los cargos profesionales que tenemos. Entonces, por eso es que hoy vemos que la deshumanización del ser humano llegó a lo más alto que puede existir. Cuando nosotros deshumanizamos a nuestros seres, al ser humano lo deshumanizamos, perdemos la noción y el rol real de por qué estamos en este mundo y a qué fuimos enviados. Cada uno de nosotros tiene un propósito en este mundo. Nosotros no crecemos con el simplemente crezco y ya y no sé qué voy a hacer. No, cada uno nacimos con un propósito. Desafortunadamente, muchos de esos propósitos están siendo desviados por el sistema educativo y por este tipo de organizaciones que promueven cantidad de cosas. A eso estamos llegando, doctora. Por eso yo le digo a la gente, sí, está bien que nosotros peleemos porque no salgan leyes que acaben con la economía, que la justicia sea realmente justicia. Pero si seguimos permitiendo que los colegios y las universidades se conviertan en fábricas de gente deshumanizada, no vamos a lograr nunca nada. Claro. Ahí está la raíz del problema, de todo lo que está pasando en nuestras sociedades. Y lo peor es que, ¿sabe quiénes entendieron esto? Unos pocos que están arriba y que son los que toman decisiones por el resto del mundo. Y son los que mueven los hilos. Así es. Y la gente no entiende esto. Colombia hoy está en una amenaza y estamos en una guerra, primero espiritual, Así es. segundo moral, porque es de lo que estamos hablando, y tercero, política y social. Así es. Y si nosotros no entendemos eso y nos aferramos a defender y a comprender cómo utilizan las cosas, las palabras, los términos, todo para deteriorar nuestras familias, vamos a perder nuestras naciones, vamos a perder nuestro planeta. Y yo lo decía en la intervención hace poquito, porque esta gente promueve que tú pierdas a los bebés, que no nazca. Mira, cuando nace nuestro bebé, nos dicen que no podemos irnos del hospital hasta que no decidamos cómo vamos a planificar. Y yo les digo, ¿y por qué? Si yo quiero tener más bebés. Claro. No, es que tiene que planificar, o sea, tengo. ¿Por qué carajos tengo? O sea, hasta eso quieren tomar, o sea, yo no puedo con mi esposa tomar la decisión de tener más hijos. Es que no, tiene que planificar y de aquí tiene que salir con una. A eso nos estamos enfrentando. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y algo en lo que nosotros debemos pelear y debemos afrontar, y los invito a que ustedes en México se centren en este momento, es en la salud mental de nuestros niños. Nuestros niños tienen que crecer como niños. Así es. Darle la tranquilidad de que, yo se lo digo, profe, un niño a los 7, 8 años que empieza a adquirir, mire, si usted deja a un niño ser niño, como lo hemos hecho nosotros con nuestra niña,
Ella nunca ha tenido una cátedra que tiene que ser así, así, así. Nunca ha tenido un pénsul exactamente como se tiene que hacer. Pero hoy es su campeona nacional en escalada deportiva. Sabe leer, sabe escribir, sabe muchas cosas, sabe tocar el piano, Ujú. sabe de amigurumi, sabe de creación de videojuegos, sabe. ¿Y en dónde los ha aprendido? En En el casa. colegio no lo hubiera aprendido, profe. No, no, claro que no. Así es. ¿Sabe cómo lo ha aprendido, profe? Por necesidad. El aprender a leer lo aprendió un día que llegó y fue a los scouts y le dijeron, venga, lea aquí. Dijo, no, es que no quiero. Llegó a la casa y dijo, papá, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice allá? ¿Qué dice allá? Yo le dije, venga, ¿quiere aprender a leer, sí o no? Siéntate aquí. Empecé a, todos los días le daba un poquito y ella necesitaba y lo adquiría por necesidad. Al mes y medio sabía leer y escribir sin problema. ¿Cuánto demoras tú en el colegio tratando de hacer eso? Llegan a quinto grado, a sexto, en secundaria y no saben leer ni escribir. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Qué es lo que enseña la primaria realmente, profe, a los niños? Y que es la educación básica. Leer, sumar, multiplicar, dividir. Eso es lo primero que debemos desarrollarle. Y habilidades, en ese tiempo, dedicarnos a verificar. Ujú. Mira, mi hija puede ser muy deportista. Tú la sientas media hora y media hora no te dura sentada. Es Pues no. inquieta. Pero hay niños que tú los sientas y fácilmente te sientan 2, 3 horas y te escriben y te reciben una información sin problema. Porque es que somos seres diferentes. Cada cabeza es un mundo. Pero Y eso no lo imagínense hemos entendido. lo terrible que es para un niño tenerlo sentado sin que se mueva desde las 7 de la mañana que llegan a la escuela hasta las 2:30 de la tarde. Les digo a los maestros, es un crimen. O sea, hagan actividades que separen. Nosotros lo más que tenemos son 2 tiempos de 50 minutos, llegan. 2 tiempos de 50 minutos cada uno, receso, 2 tiempos de 50 minutos, otro receso, otros 2 tiempos y se van a casa. Pero es terrible para los pobres niños, si son muy inquietos, van a sufrir en la escuela, o sea, pobres niños, de verdad, Profe, ciertamente, los medican. ¿sí? ¿Sabe qué Tienen están haciendo? técnica. Dicen, es que tu hijo es hiperactivo. Toma, dale esta pastilla. Carajo, ¿en qué cabeza cabe que yo como padre le voy a decir a mi hijo, es que tienes que tomarte esto para que te quedes quieto? No, Hermano, los hacen dedíquele el tiempo. drogadictos. Mire, profe, yo veo los buses o los transportes de los niños a las 2, 3 de la tarde pasar, los niños pegados al vidrio así ve, dormidos en el bus del cansancio, de que ya están hartos de esto. Yo tuve en el caso mío, yo tengo un joven de 17 años, va a cumplir 18. La mamá le daba, lo que le digo, uno comete el error de que está haciendo las cosas bien. Y es que tiene que estudiar y es que tiene que hacerlo. Yo con mi hija lo hacía diferente. La mamá de él un día me dice, él quiere quitarse la vida. Me dijo que se iba a quitar la vida si no lo sacaba del colegio. Yo le dije, ¿cómo así? Y le digo, y lo llamo y le digo, papi, ¿qué quiere? Dijo, papá, me quiero ir con usted. Estoy mamado de esto, no quiero más esto, no quiero, si esta vez va a ser mi vida, no quiero más esto. Yo le dije, espérate, cálmate, explícame qué es lo que pasa. Y entendí lo que vive cada niño en los colegios. Me dice, me levanto temprano, madrugo, no me gusta madrugar a esa hora. Tengo que irme a bañar a esa hora. Tengo que alistarme a esa hora sin querer hacerlo. Me voy al colegio a sentarme a hacer cosas que no quiero hacer. Termino almorzando, ya está en el colegio. Salgo del colegio a las 2, 3 de la tarde, ya estoy cansado, pero tengo que seguir haciendo tareas. Llego a la casa y tengo tareas dirigidas con una profesora que me mantiene las tareas. Termino las tareas dirigidas, como le digo a mis papás que voy a salir a jugar, tengo 1 hora de juego. Muchos de mis amigos no salen porque no terminaron las tareas.
y no tengo con quién jugar y un momento después tengo que irme a dormir. Y ese es mi vida todos los días. No quiero más esa vida. Pues no. Quiero irme con usted porque usted está haciendo algo diferente con mi hermana. Yo le dije, véngase para acá. Llega a mi casa y era un niño que no salía del cuarto. No hacía absolutamente nada, que el sol le hacía daño, que esto pegaba al celular. Hoy en día ya se graduó, tiene su propio trabajo, le desarrollé durante ese tiempo porque me lo entregaron en quinto de primaria, terminando, no había ni siquiera terminado el grado. Lo logré, lo certifiqué con el año a año, con un examen, lo certifiqué, lo califiqué, le certifiqué y empecé a hacer educación en casa con él y con mi esposa. Le quité el celular, le dije, esto no va más, usted quiere realmente hacer un cambio conmigo, vamos a hacer caso. Y uno es hacerlos entender el error en el que están. Así es, así es. Cualquier cantidad de cosas, profe. Hoy tiene 17 años, se gradúa, a los 16 años se graduó. Le gusta el boxeo, quiere ser entrenador deportivo. Ya se desarrolla, me dijo, papá, yo tengo cómo desarrollar, ya tengo para hacer trabajo, yo sé trabajar, yo simplemente me mandan esto, yo organizo, y yo ya tengo mi trabajo. Sabe administrar su dinero. ¿Mire? ¿Lo hubiese aprendido en el colegio? No. Estuviese saliendo en este momento o estuviera a punto de salir del colegio y pensando, ¿qué voy a hacer yo en la vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿Me toca estudiar esto o decir, como mi papá es militar, pues me va a tocar irme con la vida militar? Porque pues yo qué más hago, no sé qué hacer, es como que lo que me muestra mi papá, aunque yo siempre le digo, papá, ¿qué le gusta? Cuando él llegó aquí yo le decía, dígame, ¿qué le gusta hacer? Me decía, nada. Eso es el sistema educativo. Así es. Decía, ¿por qué? Porque lo que ellos esperan es que uno le diga por dónde se tiene que ir. Porque... Puras instrucciones y ellos no piensan por sí mismos, sino nada más es educarlos para que sigan instrucciones, no para que piensen. Sí, así es. Eso es lo que pasa, profe. Entonces, cuando ellos empiezan, y fue un proceso, yo no le voy a decir que a los 2 días ya estaba pensando en qué iba a hacer, no, 1 año, año y medio, y ellos son zombies. No, Exacto. esto, ven, estudia esto al menos. No me gusta, no quiero, esto, no. Entonces, cuando ya entra en un proceso de vamos a caminar, vamos a conocer amigos, vamos a hacer esto. Entonces, cuando, mira, el sistema y las instituciones llegan diciendo es que usted está haciendo educación en casa, lo tiene encerrado en la casa, no lo deja salir. No, mi hija, nosotros no pasamos en la casa, pasamos en la actividad, en los museos, en las bibliotecas, en los encuentros que hacen lunes, miércoles y viernes de juego libre. Y entonces uno dice, ¿y en el colegio qué hace? Tiene muchos niños alrededor, pero no disfruta eso, de esa diversión. Está sentado haciendo caso. Y los empiezan a crear a que surjan individualmente, hacer a que el de al lado es una competencia más, no una persona con la que puede hacer equipo y con la que puede trabajar, porque el que está al lado puede tener habilidades que tú no tienes y si se unen pueden lograr muchas cosas. Y eso es lo que hay que enseñarle a los jóvenes, trabajar en equipo, a pensar en el otro. Y eso es lo que no tenemos. Por eso es que tenemos profesionales que tristemente piensan en la destrucción del país. Exactamente. Pues esta charla ha sido muy buena para todos los que están escuchando. Hemos aprendido bastante, Wilmer. Sé que andas bien ocupado y por ahí ya tienes un compromiso más tarde. ¿Cómo podemos aterrizar esta charla, Wilmer? Aterrízala tú. Primero, recordando, profe, que tenemos una responsabilidad sagrada. Exacto, así es. Nosotros a este mundo vinimos a cumplir un rol muy específico. Yo en este momento soy padre de familia y debo hacer valer esa responsabilidad sagrada por encima de las supuestas normas
que quieren inculcarnos y quieren alejarnos de nuestro rol real. Así es. Porque quieren transformar nuestros roles. Quieren decirnos gente que, mire, gente que ni siquiera es padre de familia, decirme a mí cómo ser padre de familia. Ujú. Así es. Entonces, nosotros, esto hay que aterrizarlo de la forma que tiene que es, la única real. Ujú. Y es que nosotros tenemos una responsabilidad sagrada Ujú. de hacer valer nuestro rol como padres de familia, de que nosotros somos los que tenemos lo más valioso que hay en este mundo Así es. y que Dios nos dio, y es la capacidad de crear vida. Ujú. Y eso es lo que tiene en pie a este mundo y va a tener en pie a cualquier sociedad que usted se pueda imaginar. Pero que nuestro rol no termina en la creación de dar vida, sino en la formación de esas vidas. Así es. Y eso es lo que tenemos que aterrizar hoy aquí. Ujú. Vinimos a dar vida y hacer que esas vidas valgan lo que realmente son Así y es. lo que para Dios es importante. Ujú. Crear unas sociedades con principios, con valores, con fe, Ujú. y que sean firmes en la defensa de lo que les saben que tienen que defender. Así Porque es. aquí el problema es que nos doblegamos muchas veces al miedo. Ujú. ¿Y por qué tener miedo si tenemos al más grande de nosotros aquí con nosotros? Así es. Entonces, esa es la posición, profe. Creo que esa es la mejor forma de aterrizar esta charla tan espectacular que acabamos de tener. Ujú. Y es, hagamos valer este don sagrado que tenemos. Ujú. Porque esto es un don. Ser padres es un don. Que Así nos los hayan malinterpretado, nos los hayan querido sabotear, nos lo hayan querido destruir, es diferente. Pero nosotros tenemos que ser fuertes en la decisión que tenemos de hacer valer nuestro rol sagrado y nuestra misión aquí en la tierra. Exactamente. Que los padres tomen la responsabilidad que Dios les ha delegado y la madre, sobre todo, creo que somos las que más tenemos problemas para tomar nuestro rol como mujer, somos las mujeres, porque creo que tenemos en mayor porcentaje la culpa de no tomar a los niños o no tomar ese rol como Dios lo ha establecido desde un principio, seguir nuestro rol, estar no por encima del varón, sino abajo del varón. Eso es lo que nos cuesta muchísimo trabajo a todas las mujeres. Pensamos que estamos al mismo nivel y Dios nos dio una posición desde un principio. Está Dios primeramente, después está la cabeza que es el varón, luego venimos nosotras las mujeres, nos guste o no, tenemos que sujetarnos a los varones, aunque no nos guste, y eso es lo que más duele a las mujeres, nos duele porque qué difícil es aprender sujeción a los varones. Y los que no estamos casadas tenemos que estar sujetas a nuestro pastor de la iglesia y seguir nuestro rol como Dios nos lo estableció desde un principio, estar en casa cuidando a los niños. Entonces, cuando nosotros volvamos a tener ese rol o ese orden, la sociedad va a cambiar muchísimo. Dime, Wilmer. Ojo, profe, Uh-huh. porque esto va para los hombres. Exacto, a ver. Usted acaba de decir lo que las mujeres deben entender. Uh-huh. Y aquí va para los hombres ahora. Sí. El hecho de que la mujer y que nosotros seamos cabeza del hogar no significa que vamos a maltratar, a violentar y a vulnerar a la mujer. La tenemos que valorar, amar, respetar, cuidar, porque es que nos dan la cabeza del hogar no para maltratar, hermano. Así es. Y eso tenemos que decírselo a los hombres y los hombres tienen que ser conscientes de eso porque están cayendo en el error. Es que yo soy cabeza del hogar y yo puedo hacer lo que me da la gana. No. No, señor. No pierda el rol.
Acuérdese que hay un rol sagrado que hay que cumplirle a Dios. Y Dios en ninguna parte dice que yo debo violentar a la mujer. Así es. Así es. Sumisas, pero no pendejas. Sí, hay que decirlo sin pelos en la lengua, como dice por ahí una amiga mía, Cris. Entonces, los hombres tenemos que ser hombres de verdad. Así es. Nosotros somos la cabeza porque tenemos que proteger, tenemos que cuidar, tenemos que orientar, tenemos que guiar, tenemos que suplir nuestros hogares. Y nada de maltrato, hermano, porque eso también hay que castigarlo. Así como decimos que cualquiera que haga tropezar siquiera a uno de estos pequeños que creen en mí, tiene que amarrársele una piedra al molino, al cuello y tirarlo al fondo del mar. Así va el rol también para los hombres. Así es. Cualquiera que siquiera sea, y ojo, porque las mujeres se están tomando esa posición también, de que ahora no solamente los hombres maltratan a las mujeres, sino las mujeres. Ojo con el rol que nos toca. Así es. Porque es que tenemos que ser conscientes de que el rol es ser cabeza. Yo como hombre tengo que ser cabeza, amar, respetar, proteger, cuidar, suplir y darme la pelea afuera, y yo soy el que tiene que recibir las heridas afuera y cicatrizar y seguir dando la pelea y defender a mi familia. Pero la mujer también tiene un rol: cuidar, guiar, educar, amar, tener, atender. Cada quien respetemos nuestros roles, que es lo que han buscado a dañar, y vamos a poder recuperar nuestras naciones, recuperar nuestros países. Y acuérdense, Dios no va a venir a hacer todo por nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios ordena y como Él dice, y las cosas se nos van a dar. Ayúdate, que yo te ayudaré, dice clarito Dios. Y hay algo importante. Si estoy con Dios, si estamos con Dios, profe, ¿quién contra nosotros? ¿Quién será contra nosotros? Exactamente. Y pues bueno, eso es lo que queremos aterrizar con esta charla tremenda, defender a la niñez, tomando cada uno el rol que nos corresponde. Cuando tomemos cada uno el rol que nos corresponde, la sociedad va a cambiar y Dios se va a alegrar de lo que estemos haciendo y va a mejorar, obviamente, las situaciones en nuestro país. Aunque Cristo viene pronto, pero vamos a seguir orando para que pues haya más hombres, Wilmer, porque pocos hombres, los hombres se están acabando, solamente están en fachada, pero realmente hombres de verdad. Pues bueno, vamos a seguir orando para que haya más hombres como Wilmer acá en México, para que se contiendan por la verdad. Te agradezco muchísimo, Wilmer, esta plática. Gracias por todo lo que nos compartiste y espero en Dios que no sea la única, que podamos seguir compartiendo con todas las personas que lograron escuchar. Voy a subirlo también a las redes sociales, a YouTube, para que más gente pueda aprender y ojalá que toque sus corazones y tomar cada uno decisiones y actuar. Te agradezco muchísimo, Wilmer. Le agradezco también a Adela Ramos, ya no pudo conectarse. Creo que restringieron el live, pero bueno, no importa. Vamos a, como sea, a compartirlo por otros medios. Se queda grabado y esperemos en Dios que podamos cada uno tomar decisiones. Muchas gracias, Wilmer, por tu tiempo. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a tu familia. No sé si quieras decir algo más. No, agradecerle, profe, por la invitación. Para mí es muy valioso lo que ustedes hacen. Es importante resaltar esto y yo quiero cerrar este espacio pidiéndole a Dios que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento para seguir dando esta batalla. Que nosotros nos vamos a encargar lo que Él mande aquí, pero que Él nos dé esa fortaleza y esa sabiduría que hasta el momento nos ha dado para mantener este rol que nos corresponde a cada uno y que sea la voluntad de Dios. Así es. Nosotros, acuérdense que hay algo, profe, que dice, y es que cuando seremos perseguidos, si somos perseguidos
defender la fe de Él, seremos glorificados allá cuando estemos con Él. Amén, así es. Seguimos adelante en esta batalla contendiendo por la verdad. Y Dios estará con nosotros, como dijiste, si Dios con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Nadie contra nosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias a todos los que estuvieron muy atentos y pues seguimos para la otra en espera si Dios quiere y nos da la vida. Gracias, Wilmer. Hasta luego. Saludos. Un saludo desde México hasta Colombia. Todos los que están ahí en Colombia, Bogotá. Dios les bendiga. Saludos. Dios me los bendiga. México también. Gracias. Hasta luego.